Capítulo 7. El primero de muchos obstáculos última vez. Oh, está bien, eso tiene sentido, supongo. Entonces, ¿cuándo se van de luna de miel? No hasta Navidad. La familia Greengrass se quedará aquí contigo durante la Navidad mientras regresamos a Magical Río para nuestra luna de miel. Espero que estés bien con eso. Necesitas pasar más tiempo con tu prometida, pero como ella regresará a la escuela pronto, debe hacerlo en los descansos. No, está bien querida madrina, no tengo idea de qué regalarle como regalo de cumpleaños o de Navidad. Sirius y Elizabeth se rieron de la mirada preocupada de Harry antes de enviarlo a la cama antes de subir a su habitación y consumar su matrimonio y amor. Ahora. A fines de agosto fue cuando el clima comenzó a empeorar. Harry y Sirius habían estado encerrados en la casa durante 3 días debido a la lluvia sin fin a la vista. Elizabeth, comenzó Harry antes de que ella lo hiciera callar rápidamente y volviera a escribir y leer las cartas en las que había estado trabajando durante las últimas 2 horas. Volviéndose hacia Sirius, Harry preguntó. ¿Qué hace exactamente Elizabeth? Sirius pensó por un momento antes de volverse hacia Harry. Bueno, Elizabeth es una diplomática, principalmente se ocupa de las relaciones familiares grises y negras, así como de todos los Potter con los que se ha familiarizado a lo largo de los años. Sin embargo, ella no hace ningún trato por ti, solo los mantiene amables y abiertos para cualquier trato que quieras lograr en el futuro. También tiene un lugar de medio tiempo dentro del ministerio en el departamento de expertos en relaciones internacionales. Los agentes de Dire no trabajan a tiempo completo debido a que casi nunca tenemos que lidiar realmente con las crisis entre nuestra nación y otra. Lo peor que hemos tenido por lo que escuché en Azkaban fue una disputa comercial con Brasil hace unos 5 años, que Elizabeth resolvió perfectamente, debo agregar. Eso es genial. Elizabeth, ¿qué más haces? Elizabeth suspiró y dejó sus cartas. Bueno, cada agente tiene un nombre en clave y un seudónimo para no tener un golpe en la cabeza cuando volvamos a casas y un trato sale mal. Trabajamos principalmente junto a Gringotts en términos de hacer contratos y luego afinarlos cuando un país siente que sus necesidades no están siendo satisfechas. Subestime la redacción, Harry, puede llegar más lejos que su nombre en algunos lugares. Con eso, Elizabeth se levantó para sellar y poner la dirección a sus cartas antes de enviarlas. Justo cuando Harry y Sirius estaban a punto de iniciar otra conversación, el Floo se iluminó y salieron Andrómeda, Ted y Madora Tonks. Después de que la familia se reunió, Andrómeda se adelantó y dijo. Sirius, tenemos que hablar. En el continente, Clara Drácula soñaba con tener un hijo propio. Clara se miró en el espejo y entró en trance con la esperanza de encontrar un niño al que convertir. Desde que se convirtió, descubrió que sus habilidades en la adivinación habían aumentado desde la interpretación correcta de los signos hasta poder participar en cualquier aspecto del arte. Recientemente, había estado recibiendo imágenes borrosas de una adolescente del continente, pero cada vez que la imagen comenzaba a aclararse, su esposo o una de sus damas de compañía la interrumpía y perdía la imagen. Hoy, les había dado a sus damas un día libre y su esposo estaba fuera con su padre y el grupo de guerra acabando con los vampiros rebeldes que estaban tratando de derrocar a la familia. La imagen se aclaró después y Clara vio a una mujer joven, de unos 15 años, con una hermana o una gemela que estaba demasiado borrosa para que Clara realmente pudiera distinguir la relación. La imagen mostraba a la chica de piel pálida, cabello castaño claro y ojos azules. Su nariz era un poco puntiaguda, pero a Clara no podía importarle menos. La chica era hermosa,
Solo esperaba que ella también fuera inteligente. Cerrando los ojos, Clara salió del trance y corrió hacia su globo. Sacando un cristal de adivinación del joyero junto al globo, Clara pensó en las caras de las niñas mientras giraba el globo, el cristal en su mano zumbaba y luego se movía hacia Rusia. Levantando su mano y el cristal, notó que la chica vivía en Durmstrang, justo alrededor de la escuela de magia del Instituto de Durmstrang. Sonriendo para sí misma, Clara volvió a colocar sus herramientas en el armario y lo cerró con la llave maestra que siempre llevaba colgada del cuello. Al salir de la habitación, Clara cerró la puerta con la misma llave maestra y comenzó la larga caminata por las oscuras escaleras que descendían desde la habitación más alta de la torre más alta. Oh, entonces lo que estás diciendo es que Dumbledore ha usado su influencia para emitir una orden de arresto inmediato para Harry y cualquiera con quien se esté escondiendo. ¡Qué tontería! Sirius, no pierdas los estribos, ¿sabes lo que pasó la última vez que hiciste eso? Sirius miró a Elizabeth pero la dejó continuar. Tendré que repasar mi trabajo de encantamientos para distorsionar sus rasgos lo suficiente como para que ambos puedan salir. Ahora, Dora, ¿qué significa esto para ti y la familia? Nimadora Tonks miró nerviosamente alrededor de la habitación hasta que bajó los ojos y dijo: se supone que debo ser honesta con mi juramento de Auror e informarle a mi jefe que sé dónde están ambos, aunque piensen que están muertos. También se supone que debo arrestarlos a todos y ponerlos bajo custodia donde todos esperarán el juicio en Azkaban. Harry, por supuesto, será llevado de regreso a Hogwarts, donde solo se le permitirá interactuar con sus compañeros durante la clase en caso de que haya estado expuesto a cualquier magia oscura o está bajo su influencia. Realmente no quiero hacer esto, pero amo mi trabajo. ¿Qué se supone que debo hacer? La cocina estaba en silencio. Los únicos sonidos que se hacían eran los de Creature preparando el té. Después de que se sirvió el té, Elizabeth volvió a hablar. Sirius, como Lord Black, debes convocar una reunión familiar y hacer que todos los miembros de la familia Black con vida hagan un juramento para servir a House Black y su Lord lo mejor que puedan, incluido guardar todos sus secretos y las cosas habituales. Pero, Sirius, Elizabeth tiene razón, no has hecho que la familia te haga el juramento y, como tal, los secretos familiares pueden comenzar a filtrarse y todos podríamos estar en peligro. El juramento también evitará que Dora tenga que contarle a su jefe sobre ti y Harry, lo que ayudará a mantenerlos a ambos a salvo. Andrómeda había hablado por primera vez desde que había llegado. Sirius sabía que en el fondo tenía razón, pero realmente no quería interactuar con algunos de los personajes más sórdidos de la familia. Está bien, pero si hago esto, no organizaré ninguna fiesta durante un año. Elizabeth puso los ojos en blanco, pero concedió de todos modos. Después de eso, estaban en marcha los preparativos para saber cuándo se debía prestar el juramento y cómo se debía contactar a los miembros de la familia de la manera menos obvia. Mientras Clara practicaba su arte, su esposo, su padre y su grupo de guerra recogieron Transilvania y los países circundantes en busca de vampiros que crearon sus propios grupos de guerra para tratar de derrocar a la familia. Por supuesto, después de vivir un par de miles de años, el conde Drácula y su familia nunca serían realmente derrotados. Eran tan amados y odiados como la reina y su familia en Inglaterra. Señor, llamó el barón Félix cabalgando hacia el conde, el último de los caminantes diurnos traidores y los habitantes nocturnos ilegales han sido tratados. El humo que se elevaba desde el otro extremo del bosque y los débiles sonidos de gritos se podían escuchar en el viento.
Con un movimiento de cabeza, el conde condujo al grupo fuera del bosque y de regreso al fuerte del castillo. Detrás de ellos, un gato tan negro como la más profunda de las sombras se arrastraba detrás de ellos, siguiendo a sus caballos pero sin rebelarse nunca por miedo a ser asesinado. El grupo cruzó el puente levadizo y entró en el patio interior antes de desmontar y deslizarse para cenar. La gata siguió sus pasos de comida, permaneciendo en las sombras y sin hacer ruido para no llamar la atención sobre ella. La comida que los vampiros se sentaron a comer olía tan bien que la gata casi perdió el control de sí misma, pero se mantuvo en silencio y observó a las damas de la casa. Aunque no lo sabían, las damas Drácula eran parientes entre sí, aunque con muchas generaciones de diferencia. Adriana Drácula había sido una vez Adriana Vladimir, nacida en el año 500 AC como hija de Vladimir el Oscuro y hermana de Adric el Sabio. Después de que Adriana fuera brutalmente golpeada por su padre y dada por muerta, solo para ser encontrada por el conde Drácula y convertida en su esposa. Adric mató a su padre después de eso y comenzó el clan Wallachia. El clan pasó a producir algunos de los magos y brujas más poderosos del continente. Clara Wallachia nació en 1874 de dos de los miembros más mediocres del clan. Ella estaba dotada con una de las vistas más fuertes que un mortal podría poseer, pero era físicamente débil y no podía usar el don al máximo. Se casó a los 15 años y dio a luz a mellizos, un niño, Alan, y una niña, Anya, cuando tenía 17 años. Sin embargo, el nacimiento la afectó mucho y si el señor Drácula no la hubiera encontrado, habría muerto para siempre. Este gato en particular que acechaba en las sombras, era descendiente de Anya. La cena terminó y la gata siguió a Lady Clara a su dormitorio donde planeaba rebelarse. Sin embargo, antes de que llegara al dormitorio, Lord Drácula la llamó a su estudio. Los dos hablaron de asuntos intrascendentes antes de que un asunto despertara el interés del gato. Clara, nunca te he contado cómo funciona realmente nuestra especie. Debido a que ambos teníamos sangre mágica, tenemos la capacidad de caminar a la luz del día, por lo que se nos conoce como los caminantes diurnos. Sin embargo, si un vampiro alguna vez fue mugle, no se le brinda la misma protección y no puede estar bajo el sol. Estos vampiros son conocidos como los habitantes de la noche. Los habitantes de la noche también tienen una piel más blanca y pastosa, ojos rojos sangre y no pueden alimentarse sin matar. Permanece una vez que uno es creado. Gracias por la información, mi señor, pero ¿por qué me dices esto ahora? ¿No deberías haberme dicho esto cuando me nombraste tu señora por primera vez? Clara interrogó a su esposo, esperando que no lo enojara demasiado. Lord Drácula suspiró y empujó los papeles en los que había estado trabajando más lejos de él. Clara, mi amor, te digo esto ahora porque ha habido algunos levantamientos y en su mayoría son hechos por los habitantes de la noche. Quiero que puedas notar la diferencia porque puede salvarte la vida algún día. Clara le dedicó una suave sonrisa antes de continuar hablando de asuntos más alegres. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Clara dejó el estudio de Lord Drácula y se dirigió a su habitación. Una vez que los dos estuvieron adentro, Clara arrojó una daga que tenía escondida en sus faldas hacia el gato. Chillando, el gato salió corriendo de las sombras y se transformó en una versión más joven de la dama parada frente a ella. Miércoles 9 de septiembre de 1992. La cocina se llenó de gente cuando los últimos miembros de la familia Black se amontonaron en la sala de reuniones familiares, también conocida como la cocina.
Los miembros mayores de la familia estaban sentados y disfrutando de una buena taza de Earl Grey mientras los miembros más jóvenes hablaban de política y matrimonio. Lucretia Black Pruitt y Callidora Black Longbottom, ambas viudas desde hace 15 años, estaban cotilleando con sus primas solteronas Cassiopeia y Lucinda cuando Narcisa Malfoy entró en la habitación con un bulto en los brazos y luciendo un poco deteriorada. La cocina se calmó y todos los ojos se volvieron hacia Narcisa y la niña, que balbuceaba en silencio palabras sin sentido entremezcladas con mamá y Draco. Sin embargo, justo detrás de ella estaban Andrómeda y Tonks cargando a una Bellatrix Black Lestrange semiconsciente. Entonces, ¿estás diciendo que Harry Potter se ha convertido en un pupilo de la familia Black, y debido a que Dumbledore es el tonto entrometido que es, tenemos que hacer el juramento de fidelidad de la familia Black? Eso es ridículo, ningún jefe de la familia nos ha hecho jurar uno desde Phineas Nigellus. Licorice segundo gritó. Su padre, habiendo sido un trabajo desagradable incluso para la familia Black, parecía haberle pasado su temperamento a su hijo. Serás o serás repudiado de la familia. La declaración de Sirius fue recibida con sorpresa por toda la familia, que nunca pensó que el adolescente rebelde que había sido alguna vez se haría cargo de la familia. El resto de los miembros rápidamente asintieron e hicieron el juramento, llegando incluso a hacerlo para los niños que no tenían la edad suficiente para hablar o sostener una varita y los que aún no habían nacido. Una vez que terminó el juramento, Tonks rápidamente arrastró a la enloquecida Bellatrix de regreso a Azkaban antes de olvidar el recuerdo pero dejando el juramento intacto. La familia en su conjunto decidió quedarse y se le ordenó a Creature que preparara un festín para ser servido a las 8 p.m. en punto. Elizabeth animó a Harry a mezclarse con los miembros de la familia Black, ya que los miembros de la familia Potter habían muerto hacía mucho tiempo y él necesitaba sentirse cómodo con la familia de su padrino. A través de su relación, Harry había descubierto que Licorice Black, hijo de Sirius II y nieto de Phineas Nigellus, había estado borracho la mayor parte de su vida después de su matrimonio con Lysandra Burke, una bruja estúpida con más poder del que sabía qué hacer. Habían tenido 2 hijos, Licorice II y Lucinda antes de que Lysandra muriera y Licorice estaba demasiado borracho para cuidar de sí mismo. Sirius II y su esposa, Spergamp, dieron un paso al frente y criaron a sus nietos hasta su muerte en 1952. En ese momento, Licorice conoció a Guinevere Gray, una pariente lejana de Elizabeth, y le propuso matrimonio. Se casaron a finales de 1948 y tuvieron 2 hijos, Lawrence, que nació en 1950, y Lysander, que nació en 1952. Guinevere había muerto justo después de que Lawrence comenzara Hogwarts, dejando solos a Licorice, Lawrence y Lysander hasta que Lucinda se mudó en 1965 después de la muerte de su padre, Licorice the First. El socio comercial de Licorice, Anthony Warrington, tenía una hermosa hija pequeña y ningún heredero cuando Licorice decidió arreglar un matrimonio entre sus hijos para que la empresa pudiera permanecer en sus familias. Aunque Melinda Warrington había estado 5 años por detrás de Lawrence en la escuela, descubrieron que se llevaban bien después de su boda en 1974. Tuvieron 2 hijos, Alpar, nacido en 1976, y Mira, nació en 1979 y actualmente asistía a Beauxbatons en su 3er año. Alpard actualmente estaba saliendo con una bruja agradable en Rusia, pero aún no tenía planes de establecerse. Lysander se había casado con Eleanor Selwyn después de graduarse de Hogwarts en 1971.
Tuvieron gemelos, Phineas y Nigellus, en 1972 y una hija, Opelia, en 1976. Opelia aún no se había comprometido, pero Phineas se había casado con Belinda Wilkes a principios de año y ahora esperaban su primer hijo, mientras que Nigellus se había casado con Merope Baisei el año anterior y ahora tenía una hija, Asterope, que había nacido 3 días. Hace la cabeza de Harry dio vueltas cuando se dio cuenta de que ese era solo un lado de la familia Black. Todavía había varias otras ramas. Harry deseaba que su prima Mira estuviera aquí. Al menos tendría a alguien de su edad con quien hablar. Mientras caminaba, Harry se vio envuelto en una conversación con las mujeres negras mayores, Calledora, Casiopeia, Lucinda y Lucretia sobre su vida antes de que Sirius lo encontrara y cómo estaba progresando con su prometida. Afortunadamente, Creacher pidió la cena y la familia se sentó a la mesa en el comedor formal, que tuvo que ser ampliado. Después de unas horas, los miembros de la familia Black se fueron a casa por Red Flu hasta que solo quedaron Narcisa, Andrómeda y la niña de Narcisa. Cissy, ¿no deberías ir a casa con Lucius? No quiero que tú y tu querido bebé se metan en problemas. Andrómeda exclamó mientras arrullaba al bebé Kaeli. En realidad, Lucius se enfermó y el sanador privado que contratamos para que nadie se enterara me dijo que saliera de la casa en caso de que fuera contagioso para que Kaeli no se enfermara. Todavía no se lo he dicho a Draco, pero no se ve bien para Lucius. Parece que se metió en algo oscuro y fue maldecido para morir lentamente. Los sanadores están tratando de mantener una actitud positiva, pero me temo que no durará hasta Navidad. Andrómeda abrazó a su hermana mientras Sirius consultaba con Elizabeth sobre permitir que Narcisa y su hija se quedaran con ellos. Sirius, lo interrumpió Andrómeda, me gustaría cuidar de Narcisa y su bebé hasta que ella y el bebé puedan regresar a la mansión o Lucius muera. Sirius asintió con aprobación y Andrómeda y Narcisa pasaron por el Flu para acostar a Kaeli. Entonces solo quedaron Sirius, Elizabeth y Harry en Grimmauld Place. Estaban a punto de irse a la cama cuando una lechuza voló por la ventana abierta de la sala de estar. Con curiosidad, Sirius tomó la carta y vio a la lechuza salir volando por la ventana. Me pregunto de quién es, murmuró Sirius para sí mismo. Al abrir la carta, Sirius se rió cuando la leyó. Entregándoselo a Elizabeth, puso los ojos en blanco y caminó hacia la cama. Sirius lo dejó en la mesa de café y se dirigió detrás de ella. Harry, curioso por ver qué pudo haber causado las reacciones que tuvieron sus padrinos. Tomando la carta, la leyó rápidamente antes de hacer una mueca y caminar hacia la cama él mismo. Queridos Sirius y Elizabeth, si no tienes hijos ahora, nunca los tendrás si quiero más descendientes. Con suerte, los que tienen la vista. Te avisaré ahora si veo algo sobre tus hijos. Ahora ponte a trabajar. Ah, y cuando vengas de luna de miel en unos meses, no bebas el jugo. Amar, Cassandra Negro. Capítulo 8. Charlas de bebés, lecciones y una carta última vez. Entonces solo quedaron Sirius, Elizabeth y Harry en Grimmauld Place. Estaban a punto de irse a la cama cuando una lechuza voló por la ventana abierta de la sala de estar. Con curiosidad, Sirius tomó la carta y vio a la lechuza salir volando por la ventana. Me pregunto de quién es, murmuró Sirius para sí mismo. Al abrir la carta, Sirius se rió cuando la leyó. Entregándoselo a Elizabeth, puso los ojos en blanco y caminó hacia la cama. Sirius lo dejó en la mesa de café y se dirigió detrás de ella. Harry, curioso por ver qué pudo haber causado las reacciones que tuvieron sus padrinos. Tomando la carta, la leyó rápidamente antes de hacer una mueca y caminar hacia la cama él mismo.
Queridos Sirius y Elizabeth, si no tienes hijos ahora, nunca los tendrás si quiero más descendientes. Con suerte, los que tienen la vista. Te avisaré ahora si veo algo sobre tus hijos. Ahora ponte a trabajar. Ah, y cuando vengas de luna de miel en unos meses, no bebas el jugo. Amar, Cassandra Negro ahora. Mientras estaban acostados en la cama esa noche, Elizabeth se dio la vuelta y miró a Sirius. Sintiendo sus miradas, Sirius abrió los ojos y miró a su amada esposa. Inclinándose, Sirius fue a besarla antes de que su mano pasara entre sus rostros. Sirius, tenemos que hablar de los niños. El estado de ánimo cambió rápidamente para Sirius, que había estado esperando un polvo antes de acostarse, pero ahora estaba considerando algo en lo que no había pensado seriamente desde que nació Barry. Bueno, siempre pensé que toda la mierda de Iran Aspare era ridícula. Tal vez 3 pero no más de 4, 5 significaría que podríamos formar nuestro propio equipo familiar de Quidditch. Elizabeth dejó escapar una risita antes de besar a Sirius. Sí, ser hijo único era demasiado solitario para hacerle eso a los hijos que tenemos. Sin embargo, si tenemos gemelos en algún momento, me detendré. Los gemelos son lo suficientemente difíciles de manejar sin tener otros niños que cuidar. Sí, recuerdo que tu amiga Ollie quedó embarazada al final del 7º año y su familia apresuró la boda. Por suerte fue con su prometido, pero ¿te imaginas lo que hubiera pasado si ella y Fabián no se hubieran casado? Sí. Regresé a Inglaterra para ayudarla a cuidar de los gemelos después de que Fabián y Gideon fueran asesinados. Desafortunadamente, verla ahora no es una opción. Elizabeth se apagó con tristeza y Sirius solo pudo abrazarla para consolarla. ¿Cuándo nacieron los gemelos? No recuerdo ningún anuncio de nacimiento aparte de algunas cartas que ella y Lily intercambiaron que nos informaron sobre la pequeña boda y que esperaban gemelos. Bueno, creo que se quedó embarazada durante las vacaciones de Semana Santa. Eso sería a fines de marzo de ese año. Creo que los tuvo a fines de diciembre, principios de enero. Sí, fue a principios de enero porque yo estaba en casa de los Estados Unidos visitando a mi madre. Ella estaba enferma, ¿recuerdas? Y murió en febrero. Tuvimos un entierro privado, y fue entonces cuando me despedí de las tumbas de mi madre y mi padre y me fui a Brasil. ¿Cuáles eran sus nombres? Para ser honesto, no tenía idea de que sobrevivieron a la guerra. En realidad, no creo que muchos lo sepan. Sorprendentemente, tenían gemelos fraternos. Algo que demuestra cuán poderoso es cada padre si me preguntas. Solo ha habido unos pocos casos de gemelos fraternos en el mundo mágico en los últimos 200 años. El niño nació primero, por supuesto, según la costumbre de los sangre pura, tanto Sirius como Elizabeth pusieron los ojos en blanco, y se llamaba Alair Fabián y la niña se llamaba Brunhilda. Ambos tienen el pelo rojo de Fabián pero los ojos de color violeta / Jacinto de Ollie. Madre se llamó Jacinto, porque cuando nació, sus ojos eran del color de esa flor. Y parece ser un rasgo que se transmitirá a cada nueva generación. Me pregunto cómo serán nuestros hijos, se preguntó Sirius, perdiéndose en los ojos de su amor. ¿Por qué no nos enteramos? Preguntó con una sonrisa tímida. Y con eso, las luces se apagaron y los Black se pusieron a trabajar en expandir su familia. Londres, jueves 19 de noviembre de 1992, 11:30 am. El siguiente mes y medio pasó con Walburga, Sirius y Elizabeth colaborando para enseñarle a Harry lo que necesitaba saber para aprobar el segundo año, en un semestre. Como Harry nunca había sido un académico sobresaliente, el desafío lo dejaba exhausto día tras día con solo los domingos para descansar.
La decisión de adelantar a Harry no se había tomado a la ligera, pero después de algunas peleas de gritos entre Sirius y su madre, ella había ganado y Sirius no le había dicho más que un puñado de palabras en público desde entonces. Por la noche se les podía escuchar discutiendo, pero no tan fuerte como antes. A medida que se acercaba noviembre y se acercaba la segunda falta de período de Elizabeth, sabía que ella y Sirius tendrían que discutir qué hacer. El mundo mágico estaba fuera de los límites en este país y no quería tener que regresar a Brasil por un tiempo prolongado. Dejar a dos irresponsables muchachos en su opinión algunos días, era una receta para el desastre. Desde su boda y la reunión que siguió, Elizabeth no había sabido nada de ninguno de sus conocidos vampiros. Aunque esto era normal, normalmente al menos uno de ellos se comunicaba con ella para preguntarle si necesitaba ayuda. De la nada, las protecciones se activaron indicando que alguien estaba en la puerta. Un amuleto de identificación rápida y Elizabeth suspiró aliviada y lo abrió para dar la bienvenida a Lady Clara Drácula, condesa vampiro, a su casa. Rápidamente, llévala arriba para no alertar a los otros ocupantes de su nuevo invitado. Elizabeth cerró y protegió la puerta de su propio estudio personal. ¿Qué trae el placer de tu compañía hoy, Clara? Quiero un hijo. Oh. Aunque Elizabeth había estado esperando esa pregunta desde que conocía a la realeza de los vampiros, todavía no estaba más lejos de descubrir cómo dos vampiros podían crear y llevar la vida desde la concepción hasta el nacimiento. Simplemente no era posible que una mujer ya convertida llevara un bebé vampiro. Un mortal podría, pero moriría en el proceso y el bebé podría morir con la madre si ella muere demasiado pronto antes de la fecha prevista. Después de repasar sus opciones y de que Elizabeth explicara todas las nuevas tecnologías muggles que tenían posibilidades de funcionar pero que finalmente podrían fallar, Clara mencionó lo que había estado investigando. ¿Quieres qué? Elizabeth prácticamente gritó la última palabra. Voy a convertir a un adolescente. Sé que es arriesgado ya que los adolescentes se quedan con sus personalidades completas y eso puede ser difícil de manejar. Pero no es menos arriesgado que convertir a un bebé y esperar no haber usado demasiado veneno para congelarlo en el estado en que lo cambio. Es arriesgado convertir a un niño con la esperanza de que crezca como un niño normal por un tiempo. Tienes razón, pero ¿a quién tienes en mente? ¿Qué pasa con el daño psicológico y emocional por el que pasará ella y la familia del niño? ¿Realmente has pensado en todo esto? Sí, pero hay algo más que debes saber, Elizabeth. ¿Recuerdas que te hablé de los hijos que tuve antes de mi muerte? Ante el asentimiento de Elizabeth, Clara continuó su relato, informándole sobre los dones de su bisnieta y su deseo de ser entrenada en las artes de la adivinación. Y además de todo esto, ella es una gata animaga que puede atravesar las protecciones que tenemos. Mi esposo me haría matarla solo por eso. ¿Qué debo hacer? Elizabeth pensó en este tema antes de aconsejar a su amiga vampiro que fuera la tutora de su descendiente, pero que nunca la tuviera en los confines de la fortaleza. Dejar la fortaleza una vez cada pocos días para guiarla en los bosques justo al lado de la fortaleza sería beneficioso para ti y para ella. Si estás en problemas, ambos pueden atravesar las protecciones lo suficientemente rápido como para estar fuera de peligro y si ella te traiciona, entonces puedes escapar con bastante facilidad. Y de esta manera, su existencia permanece en secreto por un poco más de tiempo. Por otra parte, deberías convertir a uno más temprano que tarde porque cuanto más esperes, más difícil será para este niño potencial en el que estás pensando integrarse en tu sociedad. Y también debes trabajar en tu control para que puedas convertir a un bebé.
Esto apaciguará la necesidad de tu esposo de tener otro heredero varón. O podrías hacer que él convierta al niño. Este curso de acción calmará sus temores de que el niño los traicione a él y a su padre. Esto se está volviendo demasiado confuso. Te deseo la mejor de las suertes, Clara. Asegúrate de mantener a tu descendiente, cualquiera que sea su nombre, lejos de los problemas. Agradeciendo a su anfitriona por la tarde, Clara se levantó y salió de la casa para regresar a casa de su esposo con noticias de cómo conseguir herederos. Mientras esto sucedía, desafortunadamente Harry estaba lidiando con un retrato enojado de Walburga Black. ¿Cómo esperas que tu prometida te quiera si apenas puedes evitar actuar como un tonto Gryffindor? Escúchate a ti mismo. ¿Te ves bien? Eso no es un cumplido. Debes ser más poético. Y otra cosa, asegúrate de no involucrarte en comportamientos sexuales antes del matrimonio. No permitiré que un hijo de una casa antigua y muy noble manche a su novia porque no podía esperar hasta la noche de bodas. Cuando Walburga terminó su diatriba, Harry estaba completamente sonrojado y Sirius estaba alborotado. Walburga, lamentando su muerte prematura, comenzó a maldecir a su propio hijo con la esperanza de que dejara de reírse de su ahijado y de los asuntos serios de los que ella había hablado. Oh, por favor madre, ¿sabes cuántas veces atrapé a Lucius y Narcisa cuando éramos niños? ¿Y Andy y Ted? Sí, Andy metía a escondidas a su novio nacido Muggle en la casa regularmente solo para tener sexo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué se casaron tan apresuradamente y de la nada? Walburga estaba tan sorprendida que fue el turno de Harry de reírse de la situación. Ahora, escucha, jovencito. No permitiré que Lord Greengrass venga aquí gritando y pidiendo romper el contrato porque insultaste a su hija y trataste de ser demasiado atrevido con ella. Es mejor ser un mojigato que ser un fastidio ignorante porque tu prometida preferiría casarse por debajo de su posición que soportarte y cualquier hábito repugnante que no pueda soportar. La mujer tiene más voz en el compromiso de lo que cualquiera de ustedes puede imaginar. Sin embargo, una vez que estás casado, te conviertes en su señor y ella siempre debe obedecerte a ti y a tu palabra. Vivimos en una sociedad patriarcal y debes recordar la etiqueta adecuada de cortejo y matrimonio o ser la comidilla de los círculos sociales. Y eso no sería bueno, joven. Harry suspiró cuando Walburga pasó a otro tema, su favorito, Money and the Wizengamot. Harry solo podía esperar que algún día pudiera hacer las cosas a su manera y no de esta manera anticuada. Tal vez le escribiría a Daphne bajo un seudónimo. ¿Qué mejor momento para conocer a tu prometida que el presente? Primero tendría que consultar a Elizabeth. Aunque Walburga parecía saberlo mejor, ahora era solo un retrato y los aurores no podían dañarla ni obligarla a huir como lo haría el resto de ellos. Hogwarts, domingo 29 de noviembre de 1992, 12 p.m. Estimada Daphne, ¿cómo es Hogwarts? Creo que se acercan los exámenes del primer semestre, ¿no? Espero que tú y Blaise estén disfrutando de su año hasta ahora. ¿Ha sucedido algo interesante o emocionante desde que regresaste a la escuela? Desde que nos mudamos a España desde Suecia, estar en casa es aburrido, pero estamos pensando en comprarnos un Kneazle. Espero que podamos conseguir uno, por lo que he leído sobre ellos, parecen geniales. Estaba escribiendo porque quería tener una idea de lo que querías para Navidad. Como el resto de mi familia ha decidido dejar el país para llorar, lo más probable es que pase la Navidad contigo o con Blaise. Incluso si Alemania no está tan lejos, todavía es molesto que me dejen atrás y me mantengan fuera del circuito. En otra nota, mi tía loca me ha estado dando lecciones mientras espero la escuela.
Ella realmente está loca e incluso ha comenzado a despotricar sobre cómo tratar al sexo opuesto. ¿Puedes creer eso? Ella está loca. Bueno, tengo que terminar esta carta, necesito ayudarlos a empacar para su viaje. No puedo esperar a verte. Tu primo, Porter Bonansire PD. ¿Puedes creer que cumpliré 10 años en unos días? No puedo esperar. Daphne había leído esa carta varias veces, con y sin Blaise, y todavía no podía avanzar con ella. En la privacidad de su propia cama, Daphne lanzó un hechizo revelador. Había buscado en la sección restringida de la biblioteca y miró con asombro cómo las letras en la página se reorganizaban para formar la letra real. Esto fue brillante y ahora ella y Harry tenían una forma de intercambiar cartas sin que nadie pudiera entenderlo. Sabía que Harry estaba paranoico por ser descubierto, pero este era un nuevo extremo. Acomodándose en la cama, Daphne leyó la carta real. Estimada Daphne, ¿cómo es Hogwarts? Creo que se acercan los exámenes del primer semestre, ¿no? Espero que tú y Blaise estén disfrutando de su año hasta ahora. ¿Ha sucedido algo interesante o emocionante desde que regresaste a la escuela? ¿Ha aparecido Voldemort de alguna manera? Manténme informado el próximo semestre si puedes. Odio estar atrapado en esta casa. Me está volviendo loca. Realmente no puedo volar o salir sin hechizos de glamour pesados, e incluso entonces tenemos que estar de vuelta antes de que pase mucho tiempo. He estado llegando a casa guiado por el retrato de Sirius. Elizabeth y Walburga está loca. Desde la última vez que nos vimos. Estoy aprendiendo más de lo que normalmente estaría en Hogwarts, lo que me está ayudando a asumir mi papel como Lord Potter. Estaba escribiendo porque quiero conocerte por ti y no por lo que se supone que debemos decir y actuar. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Banda favorita? ¿Qué quieres para Navidad? ¿Tienes una mascota? Hay tanto que no sabemos el uno del otro y ya estamos destinados a pasar nuestra vida juntos. Solo quiero saber qué te hace feliz. Como sabes, pasaré la Navidad con tu familia para que Sirius y Elizabeth puedan disfrutar de la luna de miel que se merecen. No sucederá mucho ya que Elizabeth ya tiene 2 meses de embarazo. Es realmente emocionante aquí, pero va a ser difícil criar a un bebé que no puedes llevar afuera. Puede que tengamos que irnos del país por un tiempo. Te extrañaría mucho si eso sucediera y ni siquiera te conozco tan bien. ¿Fue insensible o incorrecto de mi parte escribir? Todavía estoy trabajando en este arreglo de compromiso y no quiero poner mi pie en mi boca demasiado si puedo evitarlo. Te deseo la mejor de las suertes en tus exámenes y no puedo esperar a verte en Navidad. Harry Potter PD. ¿Se acerca tu cumpleaños? Si es así, ¿qué quieres para tu cumpleaños además de tu regalo de Navidad? Después de leer eso, todo lo que Daphne pudo hacer fue sonreír. Capítulo 9. El paso del tiempo, la Navidad y el Año Nuevo pasaron y los Greengrass se quedaron en la casa de la familia Black mientras Elizabeth, embarazada de 3 meses, arrastraba a su prometido a su largamente esperada luna de miel. Durante ese tiempo, Walburga había hecho todo lo posible para evitar que la joven pareja hiciera algo más que sentarse en lados opuestos de la habitación sin un acompañante. Esto, por supuesto, llevó a muchos ojos a mirar las partes de Harry y Daphne y más que un pequeño recuerdo de los padres de Greengrass. Blaise y su madre se unieron al grupo el día de Navidad para abrir los regalos antes de que la pareja se dirigiera a Italia para visitar Zabini familia y los ancianos Di Stefano. Durante su estadía, Belladonna se encerró en la biblioteca y, con la ayuda de algunos retratos allí, pudo romper la maldición que el Señor Oscuro le había impuesto hace tantos años.
También fue durante este tiempo que Harry aprendió cuán atrasada podía ser la sociedad. ¿Por qué no tienes hermanos si tu mamá se ha vuelto a casar antes, Blaise? Preguntó Harry después del almuerzo. Un aire incómodo llenó la habitación cuando Blaise comenzó la explicación. Daphne y Astoria se excusaron rápidamente de la habitación para no hacer una escena. Bueno, Harry, una bruja, como probablemente hayas aprendido, se considera un ciudadano de segunda clase. Se supone que el matrimonio es de por vida, incluso si su esposo es infiel, no pueden pedir el divorcio a menos que haya pruebas de abuso físico. Cuando una mujer enviuda después de concebir y dar a luz a un heredero saludable, ya no es elegible para darle un heredero a otro hombre, a menos que existan circunstancias atenuantes. Su esposo dejó a su hijo/hijos pueden usarse. Un segundo matrimonio, si el primero proporciona un heredero, es para compañía y comodidad financiera para la bruja, nada más. Después de escuchar esto, después de que Blaise y su madre se fueron a Italia, Daphne y Harry tuvieron que reunirse tarde en la noche para conocerse mejor. Sin alguien de su edad cerca, Walburga y Morgana se habían vuelto mucho más estrictas sobre cómo pasaban el tiempo juntas y dónde lo pasaban. Lo que dicen y cómo actúan también fue monitoreado durante estas tardes acompañadas, después de que Harry terminó su trabajo escolar del día. Al paso que iba, estaría a mitad del tercer año cuando volviera a ver a Daphne en Pascua. Daphne y el resto del clan Greengrass regresaron a Greengrass Manor el domingo siguiente al año nuevo y Daphne regresó a la escuela el lunes siguiente. Sirius y Elizabeth también regresaron a casa ese lunes 4 de enero, pero no hasta varias horas antes de la medianoche. Cuando Harry fue a preguntar sobre su luna de miel, todo lo que obtuvo fue una sonrisa y un rápido "te diremos cuando seas mayor" antes de que se fueran corriendo a la cama, dejando atrás a Harry asqueado. En el continente, Clara había estado enseñando a su descendiente y formando planes para cambiar a un niño. Su descendiente, una huérfana de 22 años que tuvo que cuidar a sus 5 hermanos menores, fue un prodigio, como Clara cuando estaba viva. Sin embargo, ciertos aspectos del arte solo se pueden lograr a través de la muerte y el renacimiento, también conocido como convertirse en un vampiro, algo que Petra Moldovan se había negado rotundamente pero que todavía hacía pucheros. Y, por lo que Clara sabía, ninguna de sus fechorías a los ojos de su marido había sido descubierta todavía. Si todo salía según su plan, tendría un hijo para el verano. Harry tomó el equivalente a los exámenes de fin de año de su segundo año la semana del 1 de marzo, un poco más tarde de lo que nadie esperaba pero no fuera de horario. Esto significó que su tiempo de vacaciones se redujo a una semana en lugar de las 2 originales que le prometieron. Había tratado de argumentar que el plan de estudios de tercer año tan pronto después del segundo año podría hacer que le estallara la cabeza. Sin embargo, Walburga no quiso saber nada de eso, afirmando que la mayoría de los sangre pura tienen a sus hijos tutorizados durante el verano para que estén un paso por delante de sus compañeros cuando regresen en el otoño. A Harry no le gustó ni un poco la idea. Pasó su semana libre volando en los jardines traseros, escribiendo Daphne y Blaise, y averiguando qué libros necesitaría que Elizabeth comprara para este nuevo año escolar. Después de mucho debate, se decidió que aprendería ruinas antiguas y aritmacia mientras usaba su tiempo libre para leer sobre criaturas mágicas. Las adivinaciones, había chillado Walburga, eran un tema inútil y una pérdida de tiempo a menos que tuvieras el don. Por suerte o por desgracia, dependiendo de a quién le preguntes, Elizabeth no estaba en la habitación para esa conversación, de lo contrario, Harry podría haber tenido una semana extra debido a las peleas en la casa.
Apolline y Gabrielle también habían venido de visita durante este tiempo, afirmando que necesitaban un descanso de M. Delacour y sus socios comerciales que se habían acostumbrado a tener conversaciones de negocios en cada parte utilizada de la mansión, excepto en los dormitorios. Los dos se quedaron por 3 días y Harry pensó que al final eran demasiados. Gabrielle estaba a punto de cumplir 7 años y, como tal, estuvo de un humor superior durante toda la visita, insistiendo en que todos la esperaran de pies y manos porque era su semana de cumpleaños o semana de nacimiento. Todavía tenía que pronunciar una oración completa en inglés también, eligiendo hablar completamente en francés, o cuando su madre la miraba, una mezcla de francés e inglés. Fue durante esta visita que Elizabeth comenzó a desconfiar de su propio hijo que aún no había nacido. Cuando Sirius notó su cambio de humor, los dos se encerraron en la habitación durante la mayor parte de la tarde del primer día y regresaron a la compañía de sus invitados solo para la cena. Walburga los habría sermoneado acerca de ser malos anfitriones si Apolline no hubiera abrazado a Elizabeth y le hubiera preguntado si se sentía mejor. El embarazo, como sabían el retrato y la media vela, no fue la mejor experiencia la primera vez, ni la segunda, ya que ambas habían decidido detenerse después de 2 por una razón. Durante esta ausencia de sus padrinos, Harry se vio obligado a ser el anfitrión, aprendiendo de pie lo que se debe y lo que no se debe hacer. Afortunadamente, Apolline no se ofendió cuando cometió errores. En cambio, ella se reiría y lo corregiría pacientemente, entendiendo que las bellas artes no son un talento con el que se nace, como ser un Metaphor Magus, algo con lo que Harry había nacido y que aprendería a usar tan pronto como Tonks tuviera tiempo de venir y enseñarle. Apolline y Gabrielle se fueron el día antes de su cumpleaños con la promesa de enviarle a Fleur su amor y aceptación para pasar parte del verano en Londres para que los niños pudieran formar mejores alianzas. También se rumoreaba que el resto de la familia Black, junto con el clan Greengrass y los 2 Zavinis que vivían en Londres estarían presentes. Daphne odiaba a la familia Weasley. Sin embargo, la niña más joven y única no era del todo mala y tampoco lo eran los gemelos cuando superaron su miopía de las casas. Desafortunadamente, los otros 2 Weasleys eran horribles. El prefecto le dio ganas de vomitar con la cantidad de loción para después del afeitado que usaba y la actitud perpetua de ser más santo que tú, mientras que el chico más joven de su año hizo que quisiera sacarse los ojos y martillar el cráneo hasta que se derrumbara. Su voz era casi tan mala como la de Pansy y pensó que él era la mierda porque había sido todo amigo del niño que vivió durante un año. Por supuesto, sin Harry aquí, más y más personas se estaban cansando de él e incluso Granger estaba teniendo dificultades para lidiar con él. Desafortunadamente, el gusto de la chica por los hombres, también conocido como su enamoramiento con el gilipollas engreído, era lo que le impedía estar completamente solo. Mientras alguien estuviera allí para escuchar, su ego continuaría asfixiándolos a todos. Era casi tan malo como el de Draco, casi. Durante el tiempo que Harry tuvo que soportar las visiones de grandeza de una niña, Daphne tuvo que lidiar con un Draco demasiado crudo y un Gryffindor molesto y mentiroso. Casi había revelado el secreto de dónde estaba Harry varias veces, pero Blaise siempre la detenía mientras que Tracey la confrontaba más tarde sobre su cercanía con Blaise. Con todo, Daphne tenía una migraña que no desaparecía. Por suerte, ninguno de los profesores había notado nada inusual en las reacciones de Daphne, de lo contrario, podría haberse visto obligada a contarlo en contra de su voluntad y quería un matrimonio feliz. Muchas gracias.
A lo largo del tiempo de prueba, Daphne descubrió que las cartas que recibía continuamente de Cousin Potter eran las únicas cosas que la mantenían cuerda. Harry le había enviado no menos de una docena de cartas desde la última vez que se habían visto, y todo lo que ella leía varias veces, respondía y luego las escondía en el doble fondo de su baúl. Este fue su salvavidas mientras estuvo atrapada en este páramo de hormonas ciegos, también conocido como Hogwarts. Lo que no daría por ser instruida en casa junto a Harry en este momento. Pero ser retirado ahora levantaría demasiadas sospechas. Tendría que esperar al menos hasta después de los timos, si no, terminar su educación en Hogwarts, los 7 años. Sin embargo, no sabía si tendría la paciencia para hacer eso. Suspirando para sí misma, querido Pato Lucas, él quería burlarse de ella, dos podrían jugar ese juego, pensó para sí misma con una sonrisa. La carta seguía y seguía llevándole noticias de uno de los hogares de sangre pura más cuerdos pero completamente disfuncionales de Inglaterra. La parte sobre Gabrielle la hizo reír, las partes con Sirius y Elizabeth la hicieron suspirar por el romance, y la noticia de Walburga y su elfo doméstico loco la hizo detenerse en la decisión de su familia de casarse con esta familia. Era como leer un buen libro y tenía menos de 2000 palabras. Daphne se dispuso a escribir una respuesta antes de guardar su saguar en su baúl y sacar su tarea. Oh, cómo odiaba la tarea. Lo que no daría en este momento por estar al lado de su futuro esposo, aprendiendo lo que él estaba aprendiendo y manteniendo su cordura incluso a través de un curso más difícil. Sí, decidió, llegó la Pascua y el final del año escolar para Hogwarts y Beauxbatons, seguido por el final del año para Durmstrang y unas cortas vacaciones para los Auror Trainees. Esto significaba que todos los que aún no habían fallecido, lo que Lucretia y Casiopeia habían hecho justo antes de Navidad, se reunieron en Black Manor en Grimmauld Place. Fue nada menos que un milagro que nadie notó sin querer y que todos encajaron con los invitados adicionales de los Delacours, Greengrasses, Zabinis y varios vampiros que decidieron visitarlo. Harry finalmente pudo conocer a la prima Mira, que era una copia al carbón de Sirius, excepto que tenía ojos color avellana y acento francés. Fleur había hecho las presentaciones a pesar de que Mira estaba un año por detrás de ella, pero ambas se encontraban en los mismos círculos sociales en la escuela. Phineas y Belinda habían venido con su primogénito, un hijo llamado Regulus Wilkes Black, en honor al primo fallecido de Phineas que había muerto tratando de hacer lo correcto. El niño acababa de cumplir los 6 meses y ya intentaba ser el centro de atención, no es que su primo apenas mayor, Asterope, se lo permitiera. Si bien todos los vampiros partieron el 11 de junio, fue el 12 de junio cuando las festividades terminaron, o lo habrían hecho si Elizabeth no se hubiera puesto de parto una hora antes de que los invitados comenzaran a partir. Como el destino lo tendría, el bebé de Elizabeth eligió la media mañana del 12 para decidir que quería dejar el vientre de su madre y la pobre Elizabeth tuvo que pasar las siguientes 7 horas mientras todos bajaban las escaleras de parto. Exactamente a las 5 de la tarde, 6 horas después de que se suponía que todos se habían ido, Elizabeth dio a luz al heredero negro, Phoenix Gemini, seguido de su gemelo sorpresa, Leo Gemini, el segundo heredero negro. Después de que el impacto pasó, era natural que el heredero negro fuera un gemelo, ya que nacieron bajo el signo de los gemelos. Elizabeth no había estado feliz de tener gemelos desde el principio, pero decidió que tal vez más adelante, una niña pequeña no sería demasiado desafiante con los gemelos, esperaba. Harry había sido nombrado padrino, un honor que tomó con gran placer.
Harry sabía que habría sido James, su padre, si las cosas hubieran sido diferentes, pero razonó Harry, no tenía sentido llorar por una poción derramada. Todos abandonaron la mansión 2 días después de que se llevara a cabo una celebración por su nacimiento. Desconocido para los gemelos recién nacidos y todos los demás en la fiesta, los gemelos compartieron su nacimiento con otra persona. Clara Drácula sabía que hoy era el día. Después de meses de planear y halagar a este niño, la convertiría y finalmente tendría un hijo. Sabiendo que esta niña, la hija olvidada de un maestro viudo, no tendría reparos en dejar su antigua vida por esta, felizmente llevó a la niña a los bosques que rodeaban la fortaleza donde el dulce sabor de la sangre de esta joven adolescente llenó su boca. Casi incapaz de parar, Clara bebió y bebió, pero la necesidad de un niño para llenar todo su corazón muerto pudo convencerla de terminar el ritual de cambio y llevar a la niña de contrabando a su habitación secreta en la torre. El 12 de junio marcó la muerte y el renacimiento de Katrina Poliakoff como Katrina Drácula. A varios cientos de kilómetros de distancia, una niña de aspecto similar lloraba de tristeza y alegría. Adriana Poliakoff, la prima de Katrina, conocía las dificultades y la tristeza por las que había pasado su amada prima más joven a causa de su padre. No podía reprochar esta tentadora decisión a su prima, sabiendo que la había consumido hasta que Adriana la había ayudado a decidir. Echaría de menos a su prima, pero tenía un matrimonio arreglado que cumplir y herederos que producir. Siempre había sabido cuál era su lugar en este mundo, pero eso no le había impedido llorar al pensar que ya no lo compartiría con uno de sus compañeros más cercanos. Elizabeth se enteró justo antes de la primera Navidad que celebraría con sus hijos gemelos. Y había estado furiosa con Clara por no informarle cuando se fue hace tantos meses. El verano lo había pasado con Elizabeth, preocupándose y tratando de cuidar a los gemelos, mientras Sirius y Walburga se hacían cargo de las lecciones de Harry cuando él no estaba con Daphne, Fleur, Mira y Blaise. Astoria y Gabrielle también se habían unido, a pesar de su diferencia de edad. Las dos niñas habían aprovechado cada oportunidad que podían para burlarse de sus hermanas mayores, quienes habían perfeccionado la mirada aburrida e impasible y sus hermanas pequeñas rápidamente perdieron la diversión del juego. La Navidad, un evento mucho menos grandioso que la reunión de verano que se estaba planeando nuevamente, era un momento para que los prometidos se conocieran entre sí y con sus amigos extranjeros para ponerse al día con sus respectivos años escolares. En tercer año, Blaise y Daphne también estaban tomando ruinas antiguas y Arimathia, eligiendo hacer su propio autoestudio para cuidado de criaturas mágicas y renunciar por completo a adivinaciones, un tema que muchos en su año habían tomado como una clase de relleno para holgazanear. Después de que se resolvió el problema entre Elizabeth y Clara, Katrina fue presentada a la familia Black y sus aliados. Desde que la convirtieron, el cabello castaño claro de Katrina se había oscurecido un poco, algo que no podía evitarse ya que la exposición al sol la mataría en este punto de su corta vida como no muerta, y sus ojos azules tenían anillos rojos, algo que le habían dicho que sucedería. Desaparecería en unos años, cuando hubiera aprendido a controlar su sed de sangre. Como Katrina quedó atrapada para siempre en el cuerpo de una niña pequeña de apenas 17 años, se llevaba relativamente bien con Fleur, alguien menos de 2 años menor que ella, pero tenía problemas para relacionarse con el resto del grupo. La visita fue corta, ya que Clara no quería arriesgar el bajo autocontrol de Katrina en un ambiente con niños pequeños. Al igual que el año anterior, Daphne y Harry habían intercambiado cartas a través de medios codificados y habían comenzado a gustarse mucho.
Además de poder hacer reír a los demás, sin importar la distancia, Daphne le contó a Harry lo que sus supuestos amigos habían hecho en su ausencia, mientras que Harry trajo a Daphne a su mundo y la alejó del estrés que Hogwarts le causaba. Desde la desaparición de Harry, Ron había tratado de reunir a todos a su alrededor, afirmando que, como su mejor amigo, todos deberían escucharlo en caso de que Harry enviara un mensaje sobre lo que debían hacer. Casi nadie escuchaba la mierda que Ron Weasley vomitaba de su boca, pero Hermione Granger lo hizo, algo que golpeó a Harry muy fuerte ya que ella siempre había parecido ser la más sensata y parecía una persona genuinamente agradable. Dumbledore no había hecho nada para detener a Ron ni a nadie que hubiera iniciado rumores sobre a dónde podría haber ido Harry. Aparentemente, Hogwarts fue el punto de partida de muchos de los rumores que el profeta aún imprimía sobre él. Incluso después de 1 año y medio, los periódicos seguían publicando artículos de primera plana sobre él. Afortunadamente, nunca fue algo demasiado horrible, pero cada vez que Ron era la fuente que usaban los documentos, Blaise había tomado un enfoque diferente al de Daphne, quien le escribía cartas cada vez más largas a Harry en su estrés. En cambio, Blaise usó todas las enseñanzas de su familia para comenzar a hacer de las vidas de Ron Weasley y Hermione Granger un infierno. Desde bromas hasta cambiar tareas buenas por tareas falsas, Blaise lentamente estaba haciendo que la pareja se volviera loca de paranoia. Y al igual que el Slytherin perfecto, nadie lo atrapó. Lunes, 20 de diciembre de 1993. A pesar del sol brillante, los ocupantes de Malfoy Manor estaban de luto. Draco acababa de bajarse del tren para las vacaciones de Navidad la noche anterior y su padre parecía estar bien. Aunque Lucius había estado sufriendo de sobreexposición a un objeto maldito, uno que admitió haber destruido y se enfermó debido a la reacción violenta, falleció durante la noche, después de pedirle al sanador que le afeitara la cabeza. La mujer lo había hecho y se había ido por la noche, dándole el cabello a Narcisa y diciéndole que regresaría en la mañana para ver si Lucius estaba empezando a volverse loco. Ahora, estaban planeando un funeral y pagando al sanador para que no dijera una palabra de esto a nadie. Lucius había dejado suficiente cabello para que Narcisa se hiciera pasar por él en varios momentos durante los próximos 3 años, justo antes de que Draco pudiera hacerse cargo. Fue la muerte de Lucius lo que hizo que Narcisa volviera a priorizar la educación de Draco y su actitud. Draco, vamos a ir con mis hermanas por Navidad, la casa necesita airearse para que el alma de tu padre pueda encontrar el camino de regreso a la diosa. No estés triste, tu padre murió porque vio el error de sus caminos, pero fue demasiado tarde para él. No debes convertirte en tu padre, Draco. Las artes oscuras no son la respuesta. Sí, admito que no me gustan los hijos de mugles, pero los tiempos están cambiando y debemos cambiar con ellos. Yo amaba a tu padre. Pero preservar las viejas formas solo causará más luchas dentro de nuestro mundo. Necesitamos que esté unido antes de que el Señor Oscuro intente regresar. Él solo arruinará más nuestra forma de vida y debes darte cuenta de eso antes de que sea demasiado tarde. Podemos ganar poder y prestigio sin resultar en un derramamiento de sangre masivo y una guerra. Draco, ¿me estás escuchando? Draco se sorprendió, todo lo que su padre le había enseñado a creer, no lo había creído. Esto era una locura, pero tal vez por eso había estado tratando de decirle todas esas locuras durante el verano. Esto era demasiado para que Draco lo manejara. Casi no podía soportarlo. Negando con la cabeza sin una respuesta negativa ni positiva, Draco llamó a un elfo, Dobby, para empacar algo de ropa y sus regalos para las vacaciones antes de pasar por el fuego a la casa de Tonks.
Narcisa, acunando a una Kaeli que balbuceaba, llamó a su duende personal, Jinri, para que empaquetara la ropa y los regalos para ella y sus hijas, así como algunos artículos de higiene que necesitarían, algo que su hijo adolescente había olvidado. Sacudiendo la cabeza, siguió a su hijo a través del fuego para verlo llorar en el regazo de su tía, colapsado en el suelo frente al sofá donde estaba sentada. Andrómeda no necesitaba que le dijeran lo que había sucedido, ya que le hizo señas a su hermana y sobrina para que se sentaran a su lado antes de que Narcisa también rompiera a llorar, seguida de Kaeli, que lloraba solo porque su madre lo estaba. Y así fue como Ted y Tonks los encontraron media hora después, los cuatro llorando por la prematura muerte de Lucius Malfoy. Después de jurar guardar el secreto como Black Member secundario, a Draco se le había dicho el secreto y había pasado el resto del año escolar en compañía de Blaise Zabini. Seguía siendo sarcástico, pero se había deshecho de Crabbe, Goyle y Pansy a cambio de la tranquila soledad que el chico italiano de piel oscura le permitía. Nadie realmente se dio cuenta, excepto el profesor Snape y el director, pero después de ver a Lucius en una reunión de la junta, lo había descartado como una señal de que estaba creciendo. El verano pasó de la misma manera que lo había hecho el último, sin nacimientos ni embarazos y con la incorporación de Draco Malfoy, alguien a quien Astoria instantáneamente tomó y Fleur encontró molesto, ya que no podía controlarse a sí mismo alrededor de su Veela Ayure. Solo si Astoria o alguien más decidía distraerlo, podría mantener una conversación con la chica mayor. Cuando Gabrielle se preguntó por qué él no reaccionaba con ella de la misma manera que lo hizo con Fleur, Apolline tuvo que explicar que el encanto de Veela no se activa hasta la pubertad y ella, Gabrielle, todavía tenía un largo camino por recorrer. Ante esto, la niña más joven hizo un puchero, pero pronto se distrajo con la llegada de sus enemigos, Katrina Drácula. Desde que la chica más joven había conocido a la recién convertida en vampiro adolescente y heredera del clan Drácula, Gabrielle había encontrado un competidor para la atención masculina en la casa. Al ser la más joven, Gabrielle estaba acostumbrada a que todo el mundo le prestara atención y nadie la contradijera realmente. Ella podría admitir que estaba un poco malcriada, pero no podía soportar que todos le prestaran más atención a la tranquila chica vampiro con ojos locos que a ella, la linda niña Veela. La había vuelto loca. Por supuesto, Katrina encontró todo el asunto ridículo y sabía que la plaga más joven crecería, a diferencia de ella, que nunca volvería a crecer. Katrina había descubierto que siempre que solo estuviera en la reunión un día a la vez y se tomara un día para estar sola después, la sed de sangre era mínima y podía manejarse fácilmente. El clan Drácula también la había aceptado con relativa facilidad, teniendo un antepasado como escriba e historiador oficial del clan. Ser un vampiro fue un cambio maravilloso en comparación con ser humano. Aunque extrañaba mucho a su prima, sabía que su prima tendría demasiado en sus manos en los próximos años como para lidiar con sus cambios de humor y episodios de depresión. Convertirse había sido una de las mejores decisiones en la joven vida mortal de Katrina. Entonces espera, ¿tu prima, es Víctor Krum, la prometida de Víctor Krum? Draco Malfoy prácticamente chilló de emoción. Como Harry no había regresado a la escuela para el segundo año, había extrañado que Draco se convirtiera en una reserva y luego comenzara como buscador en el equipo de Quidditch de Slytherin, mientras que Dean Thomas, el niño de origen cuestionable en la antigua casa de Harry, había hecho buscador. Ambos muchachos estaban igualados, pero normalmente Draco ganaba debido a que tenía la escoba más rápida.
Ante el asentimiento de Katrina, Draco se desilusionó pensando en conocer a la celebridad internacional del Quidditch. Gabrielle la miró un poco, pero tampoco pudo evitar preguntarse cómo sería conocer al hermoso y misterioso hombre que hacía de buscador de Bulgaria. Sí, aunque somos rumanos y él es búlgaro, nuestros ministerios en Europa del Este están básicamente bajo los mismos pocos líderes con el ministerio principal en San Petersburgo, Rusia. Su padre y el padre de Adriana son miembros de nuestra versión de Susuizengamox. Sabían que una alianza entre sus familias también traería una alianza entre sus partes, y por eso prometieron a sus hijos y los han hecho pasar los veranos juntos desde que teníamos 5 años. Nunca me permitieron ir debido a que mi padre era un imbécil y el contrato decía que tenían que conocerse durante al menos 4 años completos antes de que pudieran comprometerse oficialmente. Lo eludieron haciendo que pasarán 3 meses de verano juntos durante 12 años. ¿Qué clase de cláusula ridícula es esa? Sin ofender, preguntó Astoria, sonrojándose cuando se dio cuenta de que lo había preguntado en voz alta. Katrina rió sombríamente un poco antes de responder. Sus madres se preocupaban demasiado por ellos como para permitirles que se casaran de la nada antes incluso de conocerse. Estoy segura de que sus familias tenían la intención de criarlos a ambos juntos, Harry y Daphne, pero los destinos fueron crueles y nos quitaron esa oportunidad. Al menos han sido más amables estos últimos años y han compensado el dolor y el sufrimiento por el que todos hemos pasado. Katrina era una vampira muy malhumorada que el grupo de mortales se dio cuenta. Clara Drácula realmente sabía cómo elegirlos. Harry, después del cumpleaños de los gemelos y el final de la reunión familiar, tomó y aprobó el equivalente a los exámenes de fin de primer semestre para el 4º año. El segundo semestre del equivalente a su 4º año comenzaría después de un receso de 2 semanas, durante el cual, a Daphne se le permitió pasar pequeñas porciones de la tarde sin supervisión. Los dos continuaron conociéndose mejor y contando historias que tuvieron que omitir en sus cartas. Los gemelos habían comenzado a caminar y hablar y finalmente también habían hecho algo de magia accidental durante este período de tiempo. Los gemelos eran idénticos, hasta las pequeñas pecas que tenían en la espalda. Sirius se negó a dejar que Elizabeth hiciera algo más que cortar el flequillo de los niños, dejando que sus mechones de ébano cayeran en ondas sueltas y rizadas sobre sus hombros. Walburga tuvo un ataque. Con el próximo año escolar, Harry Potter fue declarado extraoficialmente muerto hasta que se encontró su cuerpo y se canceló la orden de arresto para él y Sirius Black, pensando que ambos estaban muertos ya que no podían encontrar ningún rastro del hombre ni del convicto en ninguna parte. Solo Dumbledore tenía una pequeña idea de dónde podrían estar los dos, pero no dijo nada hasta que puso sus manos sobre ese mocoso. El pedazo de mierda estaba haciendo de su vida un infierno y no podía hacer nada más que continuar con el acto de abuelo hasta que el niño estuviera de vuelta en sus manos. Ron Weasley y Hermione Granger tuvieron un período de luto de un mes antes de volver a chuparse la cara frente a todos, para disgusto de todos los estudiantes y maestros. Desafortunadamente, Dumbledore pudo detener todas las detenciones y señalar las deducciones de su pequeño espía y su informante desconocido que había pasado un buen año ayudando a Harry por el camino correcto. Se anunció el torneo de los 3 magos y, con él, Scabbers, también conocido como Peter Pettigrew, escapó para ayudar a resucitar a su maestro.